Bien, buenos días. Espero que se encuentren bien. Con ustedes el profesor Penesi, Guillermo, su profesor de tecnología, particularmente el espacio curricular denominado Educación Tecnológica para los alumnos de segundo año. Bien, en esta oportunidad les he querido dejar esta clase de introducción para que vayan trabajando en ella. Y como el título lo dice, se trata de un análisis de productos tecnológicos. La consigna dice: observa los siguientes productos tecnológicos y completa con los nombres de partes, componentes y significado de las siglas. Ustedes ya tienen en su poder el cuadernillo entregado oportunamente, en el cual se darán cuenta que hay partes para completar, y que yo les he ayudado a completar en un color rojo. Bien, entonces el producto tecnológico que estamos observando acá, en este momento, ¿sí? Que tenemos una imagen bastante ampliada y con los colores reales, vamos a reducir un poco, ¿sí? Fíjense que es un producto tecnológico que tiene unas dimensiones de 45 centímetros por 30 centímetros, ¿sí? O sea que es bastante grande. Por ende también es algo pesado, alrededor de los 7, 8 o 10 kilos. Que es, como su nombre lo indica acá, es una radio a válvulas. En el año aproximado de invención podemos destacar, por ejemplo, que los sistemas de radio se crearon aproximadamente en 1890, con justamente el estudio y el desarrollo de las ondas de radio. Y este tipo de radio, en particular, fue utilizada en la década del 40, ¿sí? Pero si hablamos de la radio que tenemos en imagen, quizás es un poco posterior, supongamos década del 50, tirando a 60. Bien, quiere decir que estamos hablando de aproximadamente un producto tecnológico que se utilizó hace más de 60 años. Bien, ¿qué otra cosa observamos? Un panel de sintonía que, si hacemos un poco de zoom, podemos observar las distintas bandas que se pueden sintonizar: onda larga, onda corta, y ahí tenemos de 49, de 31 y hasta de 16 metros. Eso vendría a ser digamos, la señal que transmisora, digamos, la que lleva la onda de radio. Sería una distancia en metros de un pico al otro pico de la onda de radio. A eso se refiere. Hoy en día también existen productos tecnológicos denominados radio, obviamente, que tienen no solo AM, que sería en este caso la onda larga, y FM, que esta radio no tiene FM, sino que también tienen justamente onda corta, que nos permite, por ejemplo, captar emisoras de otros países o de lugares mucho más alejados en los que vivimos. Y eso ocurre normalmente cuando a determinado horario, en algunos horarios de la noche, aparecen más capas de la atmósfera donde empiezan a rebotar las ondas de radio. Bien, ¿qué otra cosa observamos? Tenemos 4 perillas, una que te permite seleccionar la llave de onda, de las que tienen acá, otra de sintonía, para, una vez que seleccionas la onda, seleccionas la emisora, el potenciómetro de volumen, obviamente para aumentar o disminuir el volumen, y una perilla de tono que sirve para que el sonido se escuche más grave o más agudo. Bien, acá seguimos con los datos. Entonces, por ejemplo, nos dice: ¿cuál fue el primer año de transmisión de un programa de radio? El 27 de agosto de 1920, en forma simultánea en Chicago, Estados Unidos, y en Buenos Aires, Argentina. En el caso particular de Argentina, un grupo denominado Los Locos del Tejado. Bien, y acá comenzamos a aprender algunas siglas de uso tecnológico, por ejemplo, onda larga o AM, donde AM significa amplitud modulada, ya vamos a ver qué significa.
El rango de frecuencia, es decir, dónde puedo encontrar esas ondas de amplitud modulada, entre 540 kHz y 1680 kHz, donde Hertz, la H y la Z, que es el apellido de uno de los físicos que estudió justamente las ondas de radio, es la unidad de la frecuencia de una onda. Si tenemos el prefijo K, significa 1000, es decir que acá serían 1680, por ejemplo, por 1000 Hz. Bien, en el caso de Mendoza podemos encontrar 4 emisoras de AM, por ejemplo, en 680 Radio New Will, 720 el LO10, 780 Radio Libertador y también tenemos Radio Nacional un poco más arriba en el dial. Bueno, la onda corta tenemos un rango de frecuencia de 3 MHz a 30 MHz. Ya como bien les dije anteriormente, se recepcionan emisoras de otras partes del mundo. Fíjense que esta radio obviamente no tiene FM, a pesar de que la FM se inventó en 1933, tal como dice acá, y la frecuencia, el rango de frecuencias de la FM va de 87 MHz a 108 MHz, es decir, que está por encima de la onda corta. Bien, en Mendoza hay una gran cantidad de emisoras de FM y pocas de AM, y eso tiene una explicación en cuanto a los costos de una emisora de AM, el tamaño de las antenas de AM y los lugares donde tienen que estar montados, ¿sí? Porque las antenas son tan grandes y tan potentes que no pueden estar cerca de una población, por lo tanto, y se necesitan un área alrededor de seguridad, no así las de FM. Pero obviamente hay diferencias, mientras que la AM tiene mayor alcance, ya que es una onda que se transmite rebotando entre el piso y las capas de la atmósfera, la FM tiene muchísimo menor alcance, se transmite en línea recta, si bien obviamente la calidad de sonido posterior es mucho mejor. Para lograr más alcance en las emisoras de FM, lo que se hace es, se las coloca en edificios elevados o inclusive más, se las puede colocar arriba de cerros, como es el caso del Cerro Arco en Mendoza, donde hay algunas emisoras de radio, inclusive de televisión, que tienen sus antenas colocadas ahí para lograr mayor alcance. Bien, perfecto. En este rango entonces de frecuencia modulada, que no tiene esta radio que estamos analizando, se pueden sintonizar entonces las emisoras que ustedes escuchan normalmente. Puede ser quizás 94.9, 87.3, 100.9, 102.7, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer un poquito de zoom acá y a explicar a qué nos referimos con AM y FM, ¿sí? AM, recuerden, amplitud modulada, FM, frecuencia modulada. Acá tenemos lo que se denomina onda portadora, que acá está escrito en inglés, carrier wave, ¿sí? Y una señal de información que puede ser voz o puede ser sonido, ¿sí? Representada por esta señal de información. Esta información, al ser de baja frecuencia, no puede viajar así nomás al espacio, sino que debe montarse arriba de lo que sería una onda portadora, que tiene mucha mayor frecuencia. Bueno, ese es un fenómeno que se denomina modulación. Por eso estamos hablando acá de AM, amplitud modulada, FM, frecuencia modulada. Entonces, la amplitud modulada significa que esa onda se ha mezclado de tal manera con la onda portadora y le ha ido modificando la amplitud a esa onda, es decir, el tamaño de esa onda, ¿sí? Ahí se alcanza a ver acá en este dibujo. En cambio, en frecuencia modulada, una mezcla en frecuencia modulada, lo que ha ido haciendo es
digamos, justamente modificar la frecuencia de esta onda. ¿Qué sería la frecuencia? La cantidad de veces que se repite una onda completa, ¿sí? Entonces vemos ahí ondas más juntitas y ondas más separadas, más juntitas y más separadas. Eso significa que ahí tenemos una información correspondiente justamente a una modulación en frecuencia. Y un dato, obviamente, en la onda de AM la frecuencia es constante, pero la amplitud es variable, o sea, el tamaño es variable. En cambio acá el tamaño es constante y la frecuencia es variable. Bien, vamos a volver otra vez el zoom a su lugar. Vamos siguiendo con este producto tecnológico. Vemos el interior, ¿sí? de estas radioválvulas, donde nos encontramos con algunos componentes, por ejemplo el parlante. Recuerden que ustedes tienen estos rectángulos vacíos que tienen que completar. Entonces tenemos donde estaría el parlante, no se encuentra por una cuestión de antigüedad. Tenemos bobinas, ¿sí? Tenemos el chasis donde se montan todos los componentes. Y acá tenemos señalado un componente que también lo tenemos en una imagen inferior, que es como si fuera un tubo de vidrio donde en su interior tiene un filamento que enciende en su funcionamiento, y es la denominada válvula de vacío, que obviamente es el componente principal de estas radio a válvulas. Acá tenemos otros dispositivos que son bobinas ajustables que se van ajustando en el momento, digamos, una vez que se fabrica, se calibra para que sintonice las emisoras adecuadamente. Bien, acá tenemos entonces una ampliación del interior de esas radioválvulas, donde justamente vemos las válvulas, que sería, tenemos esta de acá y esta también, el capacitor variable de sintonía, que es una rueda acá que se está viendo, y una parte que no se ve que corresponde justamente a las chapas de un capacitor de aluminio que se van entrelazando unas con otras y de esa manera van cambiando la frecuencia de sintonía con que el usuario de esta radio puede sintonizar sus emisoras. Bueno, y acá las, digamos, bobinas ajustables se ajustan desde acá. Eso normalmente se hace en el momento de fabricación y luego si se hubiera descalibrado también. Bueno, respondemos algunas preguntas, como ser el nombre, el componente principal de la radio, obviamente la válvula de vacío. Esa válvula de vacío fue inventada por Lee de Forest en 1906. Y acá nos pide nombrar 10 materiales con la cual se ha fabricado esta radio. Por ejemplo, acá yo les he colocado el acero y también agregamos todo esto que está en rojo, que sería madera, aluminio, vidrio, PVC, estaño, cobre, tela, acrílico, carbón, cerámica. En el caso del PVC sería el recubrimiento de los cables, ¿sí? Bien, acá vemos una parte inferior de esas radioválvulas donde se ven los componentes, se ve todo el interconexionado de componentes por debajo del chasis, donde vemos unos componentes electrónicos que muchos de ellos todavía se utilizan en la actualidad, obviamente. Entonces estamos hablando de las resistencias, ¿sí? Resistencias de carbón, acá, ahí tenemos otra. Estamos hablando de capacitores cerámicos, capacitores electrolíticos, potenciómetro, que sería el potenciómetro del volumen, con el cual se modifica el tamaño del sonido en definitiva. Bien, eso sería una especie de observación, de análisis de lo que es una radio a válvulas. Ahora vamos con el otro producto tecnológico, que es este que observamos acá. Bien, cualquiera podría estar diciendo que es una cámara de fotos o un celular, pero bueno, nada de eso. Se refiere al denominado MP4, ¿sí? Cuyo origen de estos productos tecnológicos, digamos el pionero en estos dispositivos fue la compañía Apple con el iPod, ¿sí? Denominado iPod,
y bueno, que justamente no tenía pantalla ni nada, pero permitía reproducir entonces pistas de música, en definitiva, pistas de audio musical. Bien, fíjense el tamaño, 8 centímetros por 5 y 1 de espesor, ¿sí? Acá volvemos para ver el nombre completo, ¿sí? Entonces, el nombre de este producto tecnológico es reproductor MP4, donde MP es derivado de MPEG, ¿sí? Que es un formato de compresión de archivos. Existe el MPEG 1, 2 y 3 para audio y MPEG 4 para multimedia, para contenido multimedia, o sea, audio, imágenes y video. Y MPEG significa Grupo Experto en Imágenes en Movimiento. Entonces, de paso, ustedes observen que vamos aprendiendo varias siglas de uso tecnológico. AM, FM, MPEG, ¿sí? El año aproximado de invención es el año 2000. En particular, este dispositivo lo adquirí en el 2006 y prácticamente son dispositivos en desuso, ¿sí? Debido al avance de la telefonía celular, en definitiva. Fíjense ustedes que quizás ha sido un producto que no ha durado más de 10 años en el mercado, en el sentido de que rápidamente se volvió obsoleto su uso, ¿sí? Justamente al avance de otros productos tecnológicos. No ocurrió lo mismo con las radioválvulas. Las radioválvulas se utilizó durante muchos años, inclusive más. Habían televisores a válvulas, computadoras a válvulas, y digamos, el ciclo de duración de ese producto tecnológico es mucho mayor a este producto que tenemos en este momento en pantalla, el cual también estamos observando algunas siglas, por ejemplo el display LCD, que sería la pantalla LCD, cuyas siglas en inglés, ¿sí?, significan Liquid Crystal Display, es decir, pantalla de cristal líquido. Y de hecho, justamente es un líquido que de alguna manera conduce la electricidad y forma imágenes. De hecho, cuando se rompe esa pantalla, ustedes habrán observado, inclusive en algunos celulares un poco más viejos, que la pantalla se vuelve negra, lo cual significa que ese líquido se ha desparramado. Muy bien, hoy las pantallas utilizadas son las LED, donde el significado de la sigla LED es Light Emitter Diode, es decir, diodo emisor de luz, ¿sí?, que es válido para el componente único, diodo, que enciende, o también para las pantallas, digamos, la traducción es la misma. Son uno o miles o millones de diodos emisores de luz. Bien, este dispositivo, producto tecnológico denominado MP4, también tiene un USB, una entrada USB, que significa la traducción de las siglas Universal Serial Bus, es decir, bus serie universal, y cuya función la hemos colocado acá, es decir, la función de ese puerto USB es transmitir y recibir datos e información. Y además cargar el dispositivo, es decir, lo cargamos la batería interna que tiene, y además es un puerto que me permite, por ejemplo, bajar datos del dispositivo a una computadora o subir datos hacia ese dispositivo. Bueno, muy bien. Bueno, acá me habla de otro tipo de pantallas que se utilizan, que son en base a transistores. Son obviamente mejores en cuanto a la calidad. Y acá, de la misma manera que hicimos en las radioválvulas, tenemos una vista interna de los componentes electrónicos de este MP4, donde se observa el microprocesador, ¿sí?, como componente principal de este producto tecnológico. Tenemos una cámara, tenemos el puerto USB, una ficha denominada ficha jack, que es para entrada de auriculares, la ficha que se conecta ahí, que se denomina ficha, digamos, macho. El nombre correcto sería plug. Entonces ese plug se conecta en la ficha jack.
Ese plug obviamente termina en la conexión de los auriculares. Tenemos memorias internas del dispositivo y un slot para colocar memoria externa. Bueno, muy bien. Esta electrónica que estamos viendo acá tiene una tecnología especial que se denomina SMD, donde ustedes oportunamente más adelante investigarán cuál es el significado de SMD, de los componentes SMD, que también y obviamente son siglas, ¿sí? que tienen un significado en inglés y su propia traducción. Pero hoy eh, cualquier producto tecnológico, dispositivo electrónico como teléfonos celulares, computadoras, televisores, tienen en su interior esta tecnología electrónica que consiste en un achicamiento de los componentes electrónicos, es decir, cada vez más chiquitos los componentes electrónicos. Observamos en la otra parte de este dispositivo la batería de litio de 3,7 volt y un parlante piezoeléctrico donde piezo viene de presión, ¿sí? Entonces se produce una presión, mejor dicho, la circulación de corriente de la onda proveniente de la onda que quiere salir por el parlante, ¿sí? que es eléctrica en ese momento. Este parlante piezoeléctrico lo convierte en una presión, digamos, moviendo ese parlante, lo cual se traduce en sonido. Está el efecto inverso, están los micrófonos piezoeléctricos, donde cuando una persona habla, la vibración del aire, esa presión que se produce en el aire, transforma justamente esa energía mecánica en una señal eléctrica, que después, bueno, es convertida en sonido. Bueno, siguiendo con el interior de este MP4, vemos otros componentes electrónicos como lo son los diodos, ¿sí? El flex de la cámara, bobinas, fíjense qué diferentes en cuanto al tamaño, por ejemplo, las bobinas. Y tenemos, a ver, no voy a agrandar tanto por las dudas que no tengamos pantalla. Ahí. Tenemos entonces diodos, ¿sí? Bobinas, capacitores, un componente nuevo que aparece acá que son los transistores y las resistencias. Pero así todo, hay componentes que ya los venimos mencionando desde desde las radioválvulas, ¿sí? Entonces, ustedes después tendrán que anotar qué componentes se repiten en un dispositivo y en el otro y qué componentes tenemos nuevos. Bien, nos vimos. Acá justamente les dice, fíjense que tenemos en verde acá tenemos las consignas que tienen que completar ustedes, que sería investigar el significado de las siglas SMD, que son componentes electrónicos, y nombrar los componentes y dibujarlos. ¿Cuáles van a nombrar? ¿Cuáles van a dibujar? Los más básicos, o sea, el diodo, el transistor, la resistencia y los capacitores. 4 serían. Bueno, ¿qué más? Y también tienen que anotar los componentes en común que tiene las radioválvulas y el MP4. Para eso observar obviamente los dos productos tecnológicos y también responder justamente qué componentes tienen en común. Y acá, en la siguiente pregunta es ¿qué componentes electrónicos nuevos aparecen en el MP4? Es muy fácil de darse cuenta. Bueno, acá tenemos otra consigna que dice para completar la línea de tiempo, ¿sí? De los componentes electrónicos, observar la fotografía que está en la hoja del final. Claro, porque la consigna fue realizar una línea de tiempo de los componentes electrónicos. ¿De dónde sacamos esa información? Ahora inmediatamente nos vamos a la última hoja, ¿sí? Donde justamente tenemos una fotografía, que la vamos a achicar un poquito, donde podemos observar los distintos componentes electrónicos a lo largo de la historia justamente de la electrónica. Comenzamos con la válvula de vacío que tenemos acá.
como habíamos dicho, inventada por Lee de Forest en 1906. Acá tendríamos entonces nuestro inicio de línea de tiempo en la válvula de vacío 1906. Seguimos con el transistor, este dispositivo que está acá, que es el transistor, que como podemos observar, el tamaño físico, ¿sí? Por lo tanto el peso, por lo tanto el consumo de energía, es muchísimo menor que el de la válvula de vacío. Y estos componentes que fueron desarrollados en 1948 por 3 científicos que recibieron el premio Nobel por este invento, que fueron Bardeen, Brattain y Shockley, ¿sí? Reemplazó directamente a la válvula de vacío. Esa es una característica, digamos, muy importante en la electrónica, digamos que es un punto de inflexión que se produjo en la tecnología electrónica, donde un componente electrónico viene a reemplazar el uso de otro componente electrónico. A partir del transistor, por ahí no ha ocurrido lo mismo, sino que el transistor se sigue utilizando hasta el día de hoy. Bien, entonces acá tendríamos el segundo componente de nuestra línea de evolución histórica. Seguimos con los circuitos integrados o también denominados chips. Que chip en realidad no tiene ninguna traducción específica. Chip se refiere a una cascarita de madera muy chiquita, esa sería la traducción en realidad. Hace referencia, digamos, al tamaño del chip que está en el interior, ¿sí? Que tendrá 1 milímetro por 1 milímetro o 2 milímetros por 2 milímetros, ¿sí? Es muy chiquitito. Por eso la palabra chip, pero en realidad el nombre correcto es circuito integrado y fue inventado por Jack Kilby en 1957. Siguiendo con esta línea de tiempo, antes de eso, ¿qué hay en el interior de un circuito integrado? Hay miles y miles de transistores, ¿sí? Interconectados entre sí mediante resistencias, capacitores, etc. ¿Sí? Es decir, entonces acá vemos que el transistor no fue reemplazado por el circuito integrado, ya que el circuito integrado tiene muchísimos transistores en su interior, ¿sí? Obviamente, un circuito integrado realiza la función de varios transistores, entonces. Podríamos hablar de que el reemplazo viene por ahí. Bueno, y posteriormente la compañía Intel, ¿sí? En 1971, una compañía bastante conocida, ¿sí? Por las computadoras, por justamente el desarrollo de los microprocesadores. En 1971 desarrolla su primer microprocesador, que obviamente no es este que está acá, porque inclusive este microprocesador es del competidor, que es American Micro Device, es decir, AMD. Pero bueno, a nivel de demostrarlo, vale. Acá si nosotros viéramos este componente, bien digo, por el lado de abajo tenemos unas 400 patas aproximadamente de pines metálicos de conexión, donde van al zócalo que se encuentra en la placa madre de una computadora. Bien, y terminando con esta línea de evolución histórica, aparece la tecnología SMD, desarrollada por IBM y Siemens entre los 60 y finales de los 80, donde podemos observar la miniaturización a un extremo, digamos, de estos componentes electrónicos. Por ejemplo, este es un microprocesador, ¿sí? Y bueno, y acá podemos ver resistencias, diodos, capacitores, transistores, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí llegaría entonces nuestra línea de tiempo de los componentes electrónicos que ustedes tienen que colocar acá. Acá tienen que completar esa línea de tiempo. Bueno, y acá nos seguimos haciendo preguntas, como por ejemplo, ¿cuál era la función u objetivo de una radio a válvulas? Acá yo les he colocado escuchar música, pero seguramente tenemos 2 o 3 funciones más, que todas estas funciones se pueden englobar en una sola función, que ustedes ya se darán cuenta que puede tener que ver con lo que está escrito acá, que justamente me pregunta cuál es la función u objetivo de un MP4. Y por ahí la función de un producto tecnológico y del otro puede tener muchos puntos en común, ¿sí? Y mucho más aún, puede tener
esta palabra denominada comunicación como objetivo común a los dos dispositivos. Bueno, ustedes verán que colocan acá. Y bueno, entonces acá nos preguntamos, si los objetivos son los mismos, lo cual estamos afirmando lo que les dije anteriormente, entonces, ¿qué cambió entre una radio a válvulas y un MP4? Obviamente cambiaron muchas cosas, pero todas esas cosas que cambiaron, ¿sí?, se pueden resumir en digamos, en dos palabras. Y bueno, acá ustedes se darán cuenta que tendrán que poner en donde faltan esas letritas, ¿sí? Bueno, y ahora nos pregunta, ¿cómo podríamos definir la tecnología teniendo en cuenta la actividad anterior? Pero te dice acá, no busques las respuestas en internet. Debe ser una definición, o qué entendés por tecnología, basado en la actividad que yo les acabo de mostrar, con sus propias palabras. Bueno, y por último, realizamos un análisis comparativo entre las radioválvulas y el MP4. Fíjense que tenemos una tabla donde está la característica, las radioválvulas y el MP4. La característica tamaño, muy fácil de comparar. Acá coloquen si es mayor, menor, grande, pequeño. El color, que lo pueden sacar de las imágenes que ustedes han observado. ¿Qué más? El material exterior, donde hemos nombrado algunos materiales, ¿sí?, de la radio, del MP4 también. Por ahí tienen varios materiales en común también. La energía de alimentación, como otra característica, que en las radio a válvulas es a través de la corriente alterna. La alimentación, digamos, externa, si bien internamente funcionan las dos con un solo tipo de corriente que se denomina corriente continua, que es la que colocarán acá. Bueno, acá en la característica transporte se refiere a si el producto tecnológico es portátil o si tiene que estar, digamos, inmóvil, inclusive hasta como un mueble, más de una casa, como era antiguamente. El procesamiento de señales, en el caso de la radio, es analógico, es decir, las señales se procesan analógicamente, y en el caso del MP4, digitalmente. La información de salida, en el caso del MP4 es contenido multimedia, pero en el caso de la radioválvula no es contenido multimedia. Ustedes colocarán qué podemos, digamos, obtener de unas radioválvulas. La potencia de salida de audio tiene que ver obviamente con digamos, el tamaño del sonido, es decir, qué tan fuerte se puede escuchar ese dispositivo. Obviamente en el caso de la radioválvula, simplemente por el hecho de tener un parlante más grande y unas etapas de amplificación más grandes, obviamente la potencia de audio es mayor acá. Ahora, en cuanto a la calidad de sonido, hemos puesto excelente en el MP4 y en la radioválvula, si bien no es excelente, pero tampoco es regular. Diríamos que es de buena a muy buena. Inclusive las válvulas, ¿sí?, de vacío se utilizan hoy en día para fabricar equipos de sonido de alta definición que en realidad se denominan de high-end, no de hi-fi, ¿sí? Son equipos muy caros y con una fidelidad de sonido asombrosa. Y si ustedes preguntan, esta válvula de vacío que la acabamos de ver en una radioválvula y que también les dije que se utilizaba en televisores, en computadoras, hoy en día en algún lugar está en uso esa válvula de vacío, además en estos equipos de high-end, como les nombré. Sí, está en uso, por ejemplo, si en tu casa tienes un televisor de pantalla, digamos, que no sea LED ni LCD, que tiene la pantalla finita, sino esos televisores que si los miras de perfil tiene toda, digamos, una parte trasera bastante alargada, porque ahí justamente está el tubo de imagen, y justamente el tubo es sinónimo de válvula. Entonces, esa es la única válvula que encontraríamos en funcionamiento hoy en día en un televisor
de estos más antiguos, sería la única válvula en funcionamiento que podemos encontrar. Bueno, el componente electrónico principal, esta es muy fácil de responder, tanto en la radio como en el microprocesador es muy fácil. Los materiales de los componentes, bueno, de los componentes también electrónicos se refiere. Acá fíjense que aparece un material nuevo en el MP4 que es el silicio, donde el silicio, la materia prima es el sílice, que sería la arena, que es el material con el que se fabrican los circuitos electrónicos, los componentes electrónicos en su interior. Por fuera no, porque por fuera tienen un encapsulado plástico o metálico, pero en su interior tienen silicio, que es un material denominado semiconductor. Hoy en día, por ejemplo, tranquilamente podemos decir que, de la misma manera que la humanidad atravesó la edad de hierro, la edad de bronce, podemos decir que estamos en la edad del silicio, ¿sí? Debido a la gran cantidad de dispositivos electrónicos que utilizamos día a día para comunicarnos o informarnos, y esos dispositivos electrónicos tienen en su interior silicio, ¿sí? También obviamente podríamos decir que estamos en la era de los plásticos y de los materiales compuestos y especiales. Bueno, en cuanto a la característica consumo de energía, elevado para el caso de las radioválvulas y obviamente no así para el MP4. En cuanto a la arquitectura electrónica, es decir, de qué manera funciona toda la electrónica en estos productos tecnológicos. En el caso de las radioválvulas, necesitan un hardware solamente, que sería una circuitería electrónica, nada más que eso. En cambio, en el MP4, como así también en las computadoras, como así también en los televisores, en los teléfonos celulares, además de la circuitería electrónica denominada hardware, se necesita el software, que vendría a ser un sistema operativo, por ejemplo, que permite el funcionamiento de ese hardware. Y ese sistema operativo se debe instalar una vez que el producto, digamos, está terminado en su hardware. Y sin ese software no funciona. Sin ese software es hardware inútil, digamos. Hoy en día la mayoría de los dispositivos electrónicos traen incorporado un software, que sería un software de sistema, como por ejemplo Windows o el Android o iOS, ¿sí? Y también pueden traer, por ejemplo, una computadora también trae software de aplicación, un teléfono celular también trae software de aplicación, es lo que ustedes denominan normalmente como aplicaciones. Bien, la característica de ensamblaje de estos dispositivos sería manual en el caso de las radioválvulas y bueno, obviamente en el caso del MP4 ustedes sabrán qué poner. Con respecto al medio ambiente, ¿qué ocurre, digamos, con el cuidado del medio ambiente de estos productos? Acá hemos puesto, en el caso del MP4, que generan poca cantidad de chatarra electrónica, pero excepto la batería, porque la batería es muy contaminante. Y bueno, acá quizás ya no sea poca la cantidad de chatarra, sino que es mucha cantidad de chatarra electrónica. Bueno, muy bien, ahí tenemos las principales comparaciones entre estos dos productos tecnológicos que los recordamos hacia arriba, sería el MP4, ¿sí? El MP4 y nuestra radio a válvulas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, de esta manera hemos concluido la clase de introducción de la asignatura Educación Tecnológica, donde ustedes entonces tendrán que completar en su cuadernillo correspondiente todo esto que yo les acabo de mostrar en esta clase. Bueno, espero que sigan bien y nos estaremos viendo de manera presencial o inclusive virtual en cualquier momento. Hasta luego.